Aintisera nota. No soy el creador. Ese día había sido la gota que colmó el vaso. Iba a hacer que Konoha sintiera su dolor. Había estado inconsciente durante las próximas 2 semanas. Le había preguntado al personal del hospital que había estado a su alrededor cuando despertó. Él había sido gravemente quemado. Sus entrañas estaban casi fritas hasta que quedó una pasta. Pero él había sobrevivido. Y él sabía por qué. ¿Por qué sucedió todo esto y por qué su tasa de supervivencia fue alta? Sin embargo, todo tenía sentido para él. El cuarto Hokage no había matado al Kyuubi, lo había sellado dentro de él. Contenía un demonio, no solo un demonio sino el más fuerte de ellos en él. Él era una prisión para el Kyuubi. Y ahora iba a convertirlo en un arma, una marioneta sin sentido para Konoha que aprovechaba el poder del Kyuubi. Naruto entrecerró los ojos. Él sería condenado si se permitía convertirse en mascota. Sabía que una persona de Danzo lo iba a manejar. Y entonces Danzo debe tener una forma de controlar o al menos suprimir el poder del Kyuubi. Había leído que las únicas cosas que podían afectar directamente al yokai de un demonio en un Jinchuriki son muy pocas. Una era la habilidad Mokuton del Shodai Hokage. El segundo fue el chakra del clan Uzumaki. El tercero es el eterno Mangekyo Sharingan. Y el último es sellos. Se suponía que Mokuton estaría perdido después del Shodai y nunca visto. Era posible que pudiera estar activo en otra persona. Después de todo, todo lo que necesitaba era dominio sobre el agua y el elemento tierra y el chakra natural. El chakra natural generalmente no era accesible para los humanos. Solo la convocatoria podría usarlo. Pero como se sabe del sabio sapo Jiraiya, él había entrenado para el uso de chakra natural. Fue entrenado por los sapos que él convoca. El aprendizaje real es arriesgado y uno puede convertirse en piedra o en el animal, entrenarlos y perder su mente permanentemente. Por lo tanto, es posible que este chakra sabio, como se lo llame, pueda ayudar a controlar el yokai de Biju. Había un Senju todavía vivo en los círculos conocidos. Tsunade del Sanin tiene control de chakra perfecto y fuerza monstruosa. Ella podría abollar incluso las paredes quietas. Entonces él no negaría la posible existencia de un usuario de Mokuton. Chakra del Uzumaki Clan fue algo especial. Había descubierto que el chakra de las personas de este clan era más denso y de color azul oscuro. Todos los demás tenían chakra de color azul. Se dijo que este clan descendía de los ángeles. Entonces, ¿por qué tenían un chakra anormalmente grande desde el nacimiento y por qué su chakra podía suprimir el Jinchuriki? Mito Uzumaki fue un excelente ejemplo. Un maestro fue ni un Uzumaki. Ella fue capaz de sellar el Kyuubi dentro de ella. Nadie había tenido éxito en lograr esto desde ella. Pero estas cosas parecían demasiado casuales para él. Fue elegido como un Jinchuriki. Tenía reservas de chakra anormalmente grandes y, por último, tenía un chakra azul oscuro. Todo esto señaló que era un Uzumaki. Entonces planteó otra pregunta. ¿Por qué esto estaba oculto para él? En lo que respecta al eterno Mangekyo, no ha habido un solo usuario del Mangekyo después del fundador del clan Uchiha. Entonces, la posibilidad del Mangekyo eterno era mucho menor y, a diferencia del chakra sabio y el Mokuton, esto no se puede aprender. Tenía que ser hereditario. Entonces él adivinaría que la posibilidad de esto era muy pequeña. Aunque, Mangekyo puede controlar el poder Biju en el Jinchuriki siempre que esté dentro del Jinchuriki. Dudo si el Mangekyo duraría mucho tiempo contra un Biju gratis. Y ni siquiera se sabía cómo se activa el eterno Mangekyo. Lo último fueron los sellos. El mismo método que se usó para sellar el Biju dentro de él. Por lo general, de 1 a 5 bestias de cola pueden sellarse en un arma no viviente. Pero por encima de ellos, necesitabas un sacrificio humano. Los animales normales no serían suficientes. Su cerebro no fue lo suficientemente maduro o nunca maduraría al nivel que se requería. Ahora se pueden sellar 6 y 7 colas sin ningún tipo de sellado sacrificial. Pero cuando se trata de eso, 8 y 9 colas requieren mucha más potencia para el sellado. Por primera vez cuando se selló, Kyuubi había sido suprimido con Mokuton y chakra Uzumaki. 3 de los factores decisivos se habían necesitado para sellarlo para ese momento. Sabiendo que no había nadie adecuado para el sellado, Mito había dejado la aldea para que cuando ella muriera y Kyuubi fuera liberado, no sería Konoha su primer objetivo. Pero la segunda vez, solo había una opción, el sellado. Pero Minato, el cuarto Hokage, no tenía forma de suprimir el poder del Biju. Solo había una fiesta. Trae aún más poder en la obra. Entonces lo hizo. Naruto había escuchado algo acerca de la invocación del dios de la muerte.
Si dentro de la jurisdicción, le dio lo que deseaba. Kyuubi podría haber sido desterrado al infierno. Pero tenía el poder suficiente para regresar en menos de un año. Entonces se decidió sellar al demonio. El mismo dios de la muerte había venido y había sellado el Kyuubi en él. Y como precio de sus servicios, tomó el alma del usuario. Había sido la única forma infalible de asegurarse de que el Kyuubi no saldría pronto. Similar a los métodos de sellado, había sellos para controlarla. El demoníaco yokai entrará en su red de chakras. Con la posibilidad de que Danzo sea un maestro de focas. Era lo más probable. Naruto lanzó un suspiro. Él había decidido seguirle el juego. Él mostraría cierta resistencia al principio y luego finge como si estuviera rompiendo. Sabía que a un miembro del clan Yamanaka no se le haría entrar en su mente escape. Como había descubierto justo después del momento del accidente que sucedió con él, el Kyuubi estaba sentado en el borde de su mente. Cualquiera que entrara tenía que pasarlo. Y era dudoso que algo pudiera pasar de eso. Cuando se despertó inmediatamente después de perder el conocimiento, primero había puesto los ojos en un bosque que se extendía eternamente a cada lado de él. Luego comenzó a escuchar la voz. Ahora estaba claro y en auge. Sentía como si todo su ser se destrozara y luego se reformara. Justo enfrente de él, apareció un zorro muy grande. Su pelaje rojo como sangre y 9 colas arremolinándose detrás de él. Sus ojos amarillos se abrieron y más grandes que él. Era fácilmente de al menos 700 pies de largo y 200 pies de alto. Su cara enorme a unos pocos pies de distancia de la suya. Sintió el terror correr por su cuerpo. Como un instinto primordial diciéndole que muera. Estaban separados por grandes barras de metal. Cada barra debe haber sido al menos tan gruesa como su cabeza. Sintió que le ponían toneladas de peso. Él ni siquiera podía moverse. Ni siquiera podía respirar correctamente. Sintió que debería suicidarse para salir de su miseria. Tan pronto como llegó, la sensación de opresión se fue. El Kyuubi habló: bienvenido, bienvenido Naruto Matarazzo, bienvenido. Lo único que pudo decir fue Se desconectó por completo cuando el Kyuubi se rió. Pero de repente comenzó a gruñirle. Envió una ola de yokai rojo corrupto palpitante hacia él. Pero salpicó contra la jaula de metal. Fue entonces cuando recordó lo que había oído decir a los atacantes. Fue entonces cuando comenzó a conectar los puntos. Después de eso, fue más o menos una maldición entre Kyuubi y él. Poco a poco comprendió que había sido elegido como un sacrificio. No estaba seguro de quiénes habían sido sus padres. ¿Fueron asesinados en el ataque? ¿Lo abandonaron debido a que el demonio estaba sellado dentro de él? ¿Por qué fue elegido? ¿Era huérfano desde el principio? Estas fueron las preguntas que se arremolinaron en su mente. Después de que él se calmó, él reunió su ingenio. Decidiendo que sus padres eran solo una cuestión de pasado, resolvió darle a Konoha lo que merecía. Él entregaría su juicio. Él aprendería de ellos y luego lo usaría contra ellos. Se le aseguró que iba a ser sometido a focas pesadas. Para controlarlo. Así que iba a hacer sellos que los contrarrestarían. Seguramente se pondrían sellos de seguridad sobre él. Entonces debe haber algo parecido al sello de ave de jaula para castigarlo. Él había oído que la familia Ayuga hacía un uso regular de ellos. Incluso había visto a un miembro sin marca usarlo en el otro para infligir dolor. Él también sería sometido a tortura física. Para romper su mente y hacer de él la herramienta perfecta. Uno que funcionaría sin preguntas. También estaría sujeto a genjutsu para romper su mente y prepararlo para ser el arma de Konoha. También sabía que podría ser sometido a torturas o acoso sexual, lo que lo hacía apático ante tales avances. Después de todo, no sería bueno tener un arma que caería para la primera chica bonita que vio. La mayoría de las kunoichi eran buenas de todos modos. Así que ese también era un asunto por el que tendría que prepararse. Pueden hacerle algo para romperlo mentalmente por completo. Pero que, no estaba seguro. Naruto suspiró. Él tenía mucho que preparar. No se convertiría en una herramienta, al menos no para los infames bastardos de Konoha. No sabía cuándo lo tomarían para su entrenamiento. Decidió comenzar a preparar sus sellos de contador. Sus ojos se habían fortalecido desde el accidente y eran casi completamente plateados en lugar del blanco normal. De alguna manera se habían visto obligados a crecer en las 2 semanas que había estado inconsciente. Afortunadamente no había estado poniendo chakra en sus ojos y eso había salvado al revelador de su dojutsu. En última instancia, lo había hecho crecer más rápido en mentalidad y entender las cosas aún mejor.
También era consciente de que estaba siendo observado por los ninja. Lo había observado desde el accidente. Estar tan cerca del chakra como él. Era bastante imposible mantenerse oculto de él. Él había ideado un método para engañarlos. Le tomó casi 2 meses y medio llegar a eso. Cada vez que tenía que salir y entrenar, él hacía un clon. Pero este no era un clon ordinario. Tuvo que usar su sangre para hacer este clon. Usó un sello que él mismo había encontrado. Le daría al clon una red de chakras apropiada. Incluso el ojo que todo lo ve de los Hyuga sería engañado. Verían una red de chakra en buen funcionamiento. Por lo tanto, considerando que es el verdadero, él bombearía casi la mitad de su considerable chakra en él. Duraría por 10 días fácilmente. Podría hacer todo lo que pueda. Aunque, el requerir la cantidad de sangre no es nada de lo que burlarse. Tomó casi medio balde para hacer solo uno. Y requirió su propia sangre para crear su clon. Por lo tanto, fue una actividad extenuante. De los 10 días que se le concedió, solo tendría 9 días. Se requería un tiempo completo para construirlo adecuadamente. Haría que hacer cosas normales como correr y las flexiones y sentadillas fuera lo normal para los niños que quisieran ser ninjas. Tuvo que dejar su entrenamiento hasta el momento en que se le ocurrió el truco. Después de eso, comenzó a entrenar en serio. Él entrenaría hasta que cayera por agotamiento. Era principalmente físico ya que no sabía demasiado para qué usar su chakra. Había hecho algunos jutsu solo con chakra del viento. Eran simples de hacer pero requerían un poco más de chakra de lo que Genin podía usar de una sola vez. Pero él estaba bien con eso. Estaba más allá de un Genin en términos de sus habilidades. Estaba Genin solo en Taijutsu y Genjutsu. Sus ataques de viento fueron buenos. Incluso había comenzado con Jutsu relámpago avanzado, pero estaba muy por detrás de su manipulación del viento. Incluso tuvo algunas ideas de usar el elemento del rayo para aumentar su velocidad. Poner chakra en nuestros músculos aumenta su capacidad. Si usó un elemento realmente asociado con la velocidad, fácilmente dará muchos mejores resultados. Pero tenía que ser consciente de no usarlo demasiado o podría dañar su tejido muscular. Aunque, probablemente no tendría que preocuparse por su rápido factor de curación. De hecho, tuvo la idea de la infame armadura de rayos del Raikage. Todos los Raikages hasta ahora habían sido conocidos por su dominio antinatural del elemento del rayo. Él quería dar un paso adelante. Podrían cubrirse en un rayo y aumentar su velocidad a niveles antinaturales. Es por eso que fácilmente podrían coincidir con Hirashini del cuarto Hokage. Lo que requeriría es fortalecer sus músculos o serían destruidos. Por lo tanto, comenzó a usar sellos para aumentar su peso. Él modificó el sello de peso de entrenamiento y creó el conjunto de sellos de músculos de gravedad. Lo que hizo, es aumentar el campo gravitacional a su alrededor. Sentiría aumentar todo el peso de su cuerpo. Solo requirió un poco de chakra para ser empujado al sello para cambiar la potencia del campo o desactivar el sello. El otro efecto que tuvo, fue romper los tejidos musculares. Cada vez que sus músculos fueron destruidos, los más densos volverían a crecer. Tenía que asegurarse de mantener este efecto bajo ya que no quería poner demasiada presión sobre sí mismo y demasiada fe en el factor de curación. Por lo pronto, estaba teniendo el doble de fuerza de la gravedad. Su resistencia solo había aumentado con la matriz de sello muscular. Estaba bastante seguro de que él era el único que podía hacer esto, con la sanación antinatural y todo eso. Pero hubo un inconveniente. Siempre lo hay. Una vez que se acostumbró al peso dado, tuvo que entrenar su velocidad y fuerza natural al soltar los sellos. Su tiempo de reacción se hizo pedazos ya que su mente no estaba acostumbrada a un cambio repentino de velocidad al liberar el campo de gravedad. Además, cuando se liberó, no tenía control sobre sus propios músculos. Debido a su fortalecimiento por el otro sello, él puso más fuerza detrás de cada acción y algunas veces rompió las cosas. Así que soltó los sellos cada fin de semana y practicó a su velocidad y fuerza normales. No quería ser tomado por sorpresa. Decidió aumentar el efecto de campo ahora ya que se había acostumbrado a él después de estos 2 meses. Habían pasado un total de 6 meses desde el accidente. Tenía la esperanza de que no tuviera que actuar y pudiera marcharse. Pero él no tenía experiencia. Y no podía permitirse el congelamiento en medio de una batalla contra enemigos que podrían atacarlo si dejaba el pueblo. También tendría que hacer una declaración antes de irse que lo mostrara como una fuerza para no jugar con ella. Su proyecto actual era crear un sello que anularía cualquier otro sello puesto sobre él después de que este fue aplicado.
Se estaba volviendo más desafiante de lo que había pensado. La complejidad detrás de esto fue realmente alta. Tenía que conectarlo con toda su red de chakras. Sería como un mecanismo de restauración. Una vez activado, limpiaría cualquier cosa extraña que no estuviera allí en su sistema en ese momento. También tenía que asegurarse de poder agregar nuevos sellos y no se los limpiaría con los demás. Así que era necesario que él pusiera un sello más tarde. Aruk. Él maldijo de nuevo. Estaba perdiendo su tiempo libre por segundo y, sin embargo, no estaba cerca de la solución. Realmente espero haberlo hecho antes de que lo que venga llegue. Pensó. Lo único bueno que sucedió fue el hecho de que había penetrado más profundamente en la base. Había encontrado algunas habitaciones llenas de cadáveres. Estaban atados a las paredes con cadenas. Algunos fueron puestos en algunos dispositivos desconocidos. Todo parecía que estaban siendo experimentados. Encontró algunas notas en las tablas. Había notas. Fue algo relacionado con un sello maldito. Él entendió lo esencial. Él entendió que aumentaba el sistema de chakra de las personas. La persona marcada recibiría un impulso en su chakra y pasaría por una transformación física en las últimas etapas. Pero él solo tenía el conocimiento básico del sello. No había notas sobre el sello en sí, así que fue un trabajo de adivinar. Los experimentos fueron pruebas para canalizar el chakra extraño en una persona. Pero estaba seguro, tales sellos deben tener un inconveniente. Un impulso repentino en el chakra y la transformación en una mayor condición física fue demasiado bueno para ser cierto sin ningún tipo de inconvenientes. Y también estaba seguro de que esta era una base muy antigua. Probablemente el utilizado al crear el diseño básico del sello maldito. Él también había despejado la base. Entonces ahora tenía un buen espacio para practicar. También había encontrado una gran cantidad de herramientas por ahí. Hubo algunas notas sobre jutsus médicos también. Debe haber sido para cada persona tratar a los heridos y posiblemente salvar a algunos de ellos. Musito. Ahora tenía una variedad de jutsus médicos para aprender. 4 meses más tarde, le quedaban solo 2 meses hasta su próximo cumpleaños. Pero finalmente había creado su mejor creación hasta ahora. El sello anulante. Podría ponerse sellos en sí mismo sin preocuparse de perderlo después de la activación del sello anulador. Aunque, requeriría un sacrificio similar para desactivar todas las modificaciones hechas a su red de chakra que se necesitaban al hacerlas. Fue el sello definitivo. Él había tomado la idea de su propio sello. Entonces, si se le ofrecía algún sacrificio para sellarlo, entonces se vería obligado a hacer el mismo sacrificio, excepto la muerte, el sello lo obligaría a matar lo más cercano a él en ese momento si fuera necesario. Pero dudaba de que se le pusieran sellos de sacrificio. Antes de aplicar el sello, había colocado algunos sellos en su propio cuerpo. 2 rollos de almacenamiento modificados en los omóplatos y 2 en cada uno de sus antebrazos. Después de eso, él se había aplicado el sello anulador sobre sí mismo. Él hizo que su clon de sangre hiciera la obra. El clon había expulsado tan pronto como había puesto todo su poder en el sello. Lo único que tenía que preparar era la tortura. Él había ideado un plan para eso también. Su mayor control de chakra le concedió la capacidad de apuntar a todos y cada uno de los músculos de su cuerpo. Pero para eso, necesitaba entender todo sobre cada parte de su cuerpo. Había comprado algunos libros sobre anatomía humana para eso. Él todavía los estaba estudiando. Podía detener la conexión de sus receptores de dolor en sus manos desde su cerebro. Él ahora estaba estudiando para hacer lo mismo con sus piernas. No fue para decir que no fue doloroso. Tenía que cortarse cada vez para comprobar si estaba haciendo lo correcto o no. Y a pesar de que sanó más rápido, realmente no quería que lo cortaran para experimentar como lo estaba haciendo ahora. Sin embargo, el jutsus de curación menor que estudió a partir de las notas era muy útil. Habían transcurrido 2 meses en una rutina similar. Había reducido su carga de trabajo y en su lugar se centró en su técnica de anulación de tortura. Había logrado controlar sus receptores de dolor. Podía detener el dolor en cualquier parte de su cuerpo. Él no era competente, pero sería suficiente. Tomó un respiro profundo. Lo sabía, cualquier día podría ser llevado a su viaje de entrenamiento. Probablemente en mi cumpleaños, reflexionó. Sentirás mi ira con Oya, marca mis palabras, murmuró,